Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas se conocieron las conclusiones del tercer estudio sobre consumo de alcohol en menores de edad, realizado por la Corporación Nuevos Rumbos y respaldado por la Fundación Bavaria. Entre los resultados de este estudio sobresalen varios aspectos. Por ejemplo, se concluyó que Barranquilla es la ciudad en donde menos menores de edad han consumido alcohol en el último mes y Piedecuesta, Santander, es la ciudad en donde más venta de alcohol a menores de edad se reportó. Hay un dato no menor. En Bogotá, los menores consumen licor más días seguidos. Pero, ¿cómo se comportó este fenómeno durante la pandemia? Vamos a hablar de esto. Y nos conectamos de inmediato con el señor Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos, encargados de este estudio. Bienvenido a Sala de Prensa, señor Augusto, ¿cómo está? Hola Daniela, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, director, yo quisiera que comenzáramos por la conclusión más relevante, llamémoslo así, y luego vamos a pasar a los detalles. ¿Mejoramos con relación al último estudio hecho en el 2015? ¿Qué diferencias encontraron? Sí, encontramos bastantes diferencias con el estudio anterior y la más relevante de todas es que efectivamente, como era de esperar, dadas las condiciones de la pandemia, pues hubo una disminución significativa del consumo de alcohol entre los menores de edad. Pero desafortunadamente lo que también se observó es que se incrementó muchísimo la compra por internet, que las licoreras y las tiendas siguen vendiéndole a los menores de edad, que se incrementó el consumo en las casas, cosa que había disminuido fuertemente en los datos que teníamos de 2015, comparado con el 2008. Se volvió a incrementar el número de casos de jóvenes que consumen en su casa, especialmente de niñas y delante de los padres. Esto es un aspecto muy relevante que balancea la situación en el sentido de que tenemos por una parte unas noticias buenas, que es la tendencia a la disminución del consumo de alcohol en menores de edad, que se ilustra también en el incremento de la edad de inicio, que pasó de 12 a 13 años, lo cual es una cosa excelente, pero desafortunadamente con una tolerancia por parte de los adultos a volver a aceptar el consumo de alcohol en menores de edad. Claro, muy grave, no deja de serlo. Ya le mencionaba algunas ciudades donde se realizó este estudio, algunos datos que se encontraron, pero quisiera que usted nos explicara en detalle cuáles son esas principales conclusiones que encontraron en las diferentes regiones del país. Sí, lo primero es que la ciudad en donde se consume más alcohol es Medellín, seguida por Tunja. En el estudio anterior era Tunja. La siguiente ciudad que vale la pena mencionar es Bogotá, como la ciudad en donde el consumo se inicia más temprano, y eso quiere decir menos controles parentales. El sitio en donde más se le vende alcohol a los menores es Piedecuesta. Y en Cali se observó también que había una cierta disminución del consumo solo, que es un indicador muy negativo. El que un adolescente consuma solo es muy, muy negativo. Y en Barranquilla, tal vez este es el hallazgo más importante porque llevamos casi 20 años haciéndole seguimiento a esto, Barranquilla y en general la costa atlántica aparece como el área del país en donde hay mayores controles sobre el consumo de alcohol en los menores de edad, que uno habría podido pensar que eso no era así, pero llevamos, como les decía, 20 años haciendo ese seguimiento y siempre la costa atlántica aparece como el sitio en donde los menores de edad toman menos y les venden menos. Menos. Director, ¿qué factores inciden en que, por ejemplo, en una ciudad se consuma más licor que en otra? ¿Controles, el clima, las festividades? ¿Qué es lo que hace que ocupen esos lugares? Muy buena pregunta. Efectivamente, hay varios factores que inciden, que se entrecruzan, y tal vez el más importante de todos es lo cultural, la aceptación cultural de que los menores tomen alcohol. Por eso, cuando hemos hecho estudios más grandes, se observa que en el eje cafetero
sistemáticamente las 4 ciudades del eje cafetero aparecen con índices de consumo de alcohol muy alto entre los menores, igual que en el altiplano cundiboyacense. Entonces, hay un factor cultural en primera instancia. En segundo lugar, en estos años ha habido un cambio muy importante en el comportamiento de algunos expendedores y no de otros. Por ejemplo, hoy en día es muy difícil que en una de las llamadas grandes superficies le vendan alcohol a un menor de edad sin pedirle la cédula. Eso no ocurre en ciudades pequeñas y no ocurre ni en las tiendas ni ocurre tampoco en las licoreras. Entonces, una falta de controles por parte de los expendedores. También el otro factor que incide es que todavía no ha desaparecido, aun cuando sí ha disminuido, la tendencia de los padres a ser tolerantes con el consumo de alcohol en sus hijos, especialmente después de los 15 años, que es el momento en donde la curva se dispara, se ve cómo sube bruscamente el número de problemas asociados con alcohol, accidentes, caídas, que se lo robaron, se quedaron dormidos, se vomitó en la fiesta. Ese tipo de eventos todavía se sigue presentando, pero la tendencia general es que durante la pandemia ese tipo de problemas disminuyó. También disminuyó, pero eso sí por razones obvias, el consumo dentro de los colegios, que era algo que nos tenía tremendamente preocupados en los 2 estudios anteriores, y era que había un porcentaje alto de estudiantes que estaban tomando alcohol dentro de los colegios. Ese porcentaje disminuyó, pero no por virtud, desgraciadamente, sino por falta de espacios, es decir, los colegios estuvieron cerrados la mayor parte del año. ¿Y resulta fácil a los menores adquirir licor o cómo están las cosas? Eso, Daniela, también es un punto en el que podemos decir que se puede observar una mejoría. En el año 2008, el 75% de los estudiantes encuestados contestó que era muy fácil o fácil conseguir que les vendieran alcohol. En el año 2015, ese porcentaje disminuyó al 66% y en este año pasó a 59%. Sigue siendo muy alto, es decir, todavía hay mucha venta de alcohol para los menores de edad, pero definitivamente sí disminuyó. Pero en las ciudades en donde se reporta la mayor venta a los menores, ¿es por falta también de controles de las autoridades o qué podemos inferir? Definitivamente la principal razón es la falta de control de las autoridades cruzado con otros factores, como por ejemplo que los padres todavía tienen, aun cuando ha disminuido esa tendencia, todavía siguen mandando a sus hijos menores de edad, especialmente en áreas, en ciudades pequeñas, mandan a sus hijos a que les compren trago y se los venden. Eso en Bogotá ya es mucho más difícil de observar, pero el cruce de factores tiene que ver también con la ausencia de disposición muchas veces de la policía a controlar a jóvenes que están tomando, digamos, sin hacer escándalo o demasiado escándalo, sin pelea, pero uno puede ver en las calles de Bogotá muchas veces, los viernes por la noche y los sábados por la noche, jóvenes tomando alcohol y un grupo de policías a 20 metros que no hace absolutamente nada. Nosotros hemos tratado de indagar por qué y ellos dicen que muchas veces eso termina en mayores problemas. Pero yo creo que también se debe a un comportamiento que ellos consideran aceptable. No están molestando, no están haciendo mucho ruido, dejémoslos tranquilos. Y eso no debe ser así, porque la función de las autoridades es controlar de la misma manera que es la obligación de las autoridades controlar que no se le venda alcohol a los menores en las tiendas ni en las licoreras, y porque eso tiene sanciones, eso es una falta y es una falta grave. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo sobre el hecho de que venderle alcohol o darle alcohol a los menores es hacerles daño, porque ya está suficientemente demostrado que la ingesta de alcohol en los menores de edad altera los procesos de desarrollo del sistema nervioso y especialmente del cerebro.
Claro, y de ahí se derivan muchos otros problemas y aparentemente pues las autoridades lo ven quizás como un problema menor o ni siquiera como un problema por el cual preocuparnos. Bueno, ya me mencionaba usted el papel de los padres de familia que incluso mandan a sus hijos a que les compren licor. Hablemos de ese comportamiento frente a los padres de familia, ese consumo frente a ellos. ¿Ustedes qué análisis hacen de esto? ¿Beben con ellos? Es uno de los más grandes errores que cometen los padres de familia, el creer o que la función de los padres es ser amigo de los hijos. La función de los padres Sí. no es ser amigo de los hijos, precisamente. La función de los padres es ser padres, es decir, escucharlos, quererlos, cuidarlos, y darles alcohol no es cuidarlos. Entonces, esta confusión que tienen los padres tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque los padres están transmitiéndole a sus hijos también la idea de que pueden romper la ley. La ley es muy clara, las normas en Colombia son absolutamente claras, nadie puede decir que las ignora porque están en todos los anuncios, en todas las publicidades, no se le venda alcohol a los menores, no se les dé alcohol a los menores, eso tiene sanciones. Entonces los padres están transmitiéndole a los hijos la idea de que si es con ellos pueden romper las normas, pueden romper las leyes y eso definitivamente está mal. Pero más allá de eso, un padre que acepta que su hijo de 15 años tome alcohol o de 16 años tome alcohol, realmente no le está haciendo ningún favor, le está haciendo, tal vez sin saberlo con mucha claridad, le está haciendo daño. Y el mensaje para los padres es, ahora que se aproxima la Navidad, ahora que se aproximan fiestas en donde el alcohol es algo que estará presente en todas partes y todos los días, la recomendación que nosotros damos es no les den alcohol a sus hijos porque con eso no contribuyen en absoluto a que se conviertan en mejores personas. Y muchas veces ese tipo de festividades, las de fin de año, celebraciones familiares, cumpleaños, en fin, terminan siendo el escenario perfecto para que el niño, el joven, empiece ese consumo, ¿no? ¿No lo han encontrado ustedes, tal vez? Claro, claro, lo que nosotros llamamos aquí en Bogotá tomarse los cunchos. Eso comienza Es así, real. puede comenzar que son en los fondos de los vasos, lo que dejan los Sí. papás en los vasos. Muchas veces comienza de esa manera y realmente lo que los padres tienen que tener siempre presente es que el alcohol no es una sustancia para menores de edad. No lo es. Si los padres logran asimilar eso y logran entender que su función es proteger a sus hijos, cosa que hacen normalmente con gran cariño y gran cuidado, y que incluyan el no darles alcohol, creo que podremos evitar muchos problemas. Daniela, es increíble el cambio. Uno dice, bueno, pasar de una edad de inicio de 12 a 13 años, pues no es un gran logro. Créame que es un logro gigantesco. Eso significa que decenas de miles de niños probablemente no tendrán problemas con alcohol en el futuro. Porque lo que está demostrado, que nosotros mismos hemos podido a través de nuestras investigaciones mostrarlo, es que los jóvenes que empiezan a tomar alcohol con frecuencia, y eso es alrededor de un 13% en el país, que comienzan a tomar alcohol con frecuencia, o sea, una vez a la semana, alrededor de los 14 años, al llegar a los 25 años, tienen 4 veces más probabilidades de tener problemas con el alcohol que el que empezó a los 18. Y tienen 10 veces más probabilidades de encontrarse involucrados en problemas de consumo de sustancias ilegales que el que empezó a tomar alcohol a los 18. El alcohol es definitivamente la primera sustancia psicoactiva, porque el alcohol es una sustancia psicoactiva, modifica las funciones y el trabajo del cerebro y lo puede modificar de manera permanente cuando se toma mucho y se toma desde temprana edad. Entonces, la idea es protejamos a los niños, no les demos alcohol y si logramos en los siguientes años pasar a 14 años, otros decenas de miles de niños habrán evitado encontrarse en situaciones problemáticas. Claro, director, me llama la atención esa exaltación que usted hace, que no sea de 12, sino ahora de 13 años. No quiero restarle importancia, ni mucho menos, pero podría decirlo en términos coloquiales que 12 y 13 años casi que es la misma situación o el mismo rango, ¿no?
No, Daniela, hay ¿Por qué eso? cambios enormes a y su pregunta es súper pertinente. Los programas preventivos tienen que ser muy diferentes dependiendo de los años, porque los niños cambian tremendamente solamente en el espacio de un año. Un niño de 11 años usualmente es un niño. Un niño de 12 años ya no es completamente un niño y un niño de 13 años es ya un adolescente. O sea, las diferencias año a año están marcadas por diferencias de comportamiento, de normatividad, de expectativas, de gustos, de manera de valorar las situaciones y en realidad en esta época, desde el punto de vista psicológico, las diferencias de un año a otro son súper importantes. Uno no trata de la misma manera a un niño de 11, a uno de 12 y a uno de 13. Casi que no se da cuenta, pero realmente allí hay unas diferencias muy importantes. Entiendo y le agradezco la aclaración, director. Bueno, ya habíamos hablado del papel de las autoridades, que decíamos que tal vez pues preferían evitar o lo veían tal vez como menos grave, pero quisiera que me contara o me profundizáramos más en ello y, por ejemplo, en las restricciones, ¿qué tal operan en el país? ¿Qué encontraron ustedes? Con respecto a las restricciones, lo que nosotros, la idea que tenemos, la impresión que tenemos es que esto está surgiendo de donde nosotros no esperábamos en principio. Um, Pensábamos que deberían ser las autoridades las que imponían el que se cumplieran las normas, pero lo que hemos encontrado es que ha habido un incremento de la conciencia de parte de los padres de familia sobre el hecho de que no es bueno darle alcohol a los hijos. Pero sorprendentemente nos hemos encontrado también con que los mismos adolescentes están diciendo, no, nosotros no debemos tomar trago. ¿De dónde sale esto? Pienso que puede salir de muchos contactos, de muchos intercambios entre los mismos jóvenes, de ver lo que le pasa a los que están tomando alcohol, porque desafortunadamente, Daniela, Colombia es un país en donde las campañas preventivas, el trabajo preventivo, los programas preventivos son algo totalmente insignificante, son cosas que afectan a un número mínimo de personas porque el Estado no invierte en prevención, porque todos los alcaldes y todos los gobernadores cuando los entrevistan dicen que las prioridades de eh, de su eh, departamento, de su ciudad, incluye definitivamente el consumo de drogas y de alcohol, pero cuando se pasa al momento de tener que invertir en prevención, ninguno lo hace. Son muy pocas las ciudades de Colombia en donde hay programas preventivos sistemáticos. Entonces, esta es una prioridad y es una prioridad desde el año 2012, cuando se consideró que el problema del consumo de alcohol y drogas debía ser considerado un problema de salud pública y cuando uno asume una perspectiva de salud pública, lo lógico es invertir primero que todo en prevención, no en tratamiento. El enfoque de salud pública le da una prioridad absoluta a la prevención y en eso, desafortunadamente, en Colombia no hemos sido muy coherentes. Debería ser una prioridad, definitivamente. Director, háblenos ahora del consumo por género. ¿Qué les dice? Bueno, primero que todo, en líneas generales, Colombia es el país que ha ocupado durante largos años ya el primer puesto en América Latina en consumo de alcohol en menores. Pero desafortunadamente la tendencia que estamos observando en los últimos años es que el incremento del consumo se presenta sobre todo en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes. Eh, Todos los datos que hemos acumulado en estos últimos años muestran la misma tendencia. Las mujeres están tomando más alcohol, no, perdón, corrijo, están tomando alcohol con mayor frecuencia que los hombres, pero las mujeres en líneas generales tienden a consumir menos alcohol porque por razones biológicas, por una enzima que hay en el estómago que las mujeres tienen en muy poca cantidad y los hombres en una mayor cantidad y que contribuye a la transformación del alcohol que se llama alcohol deshidrogenasa.
la baja presencia de esa enzima en el estómago de las mujeres, más las diferencias en grasa y en agua en el cuerpo, hacen que las mujeres se emborrachen más rápido. Entonces, en general, tienden a tomar menores cantidades. Pero es muy preocupante observar que la tendencia general es a que las niñas y adolescentes tomen más alcohol que los niños de su misma edad. Y también encontraron desde los 13 años, niñas. Sí, y incluso antes. Hay un 10% de los menores de edad que empiezan a tomar alrededor de los 10 años. Lo más común no es que tomen todos los días, eso es muy, muy raro. Es muy raro también, es muy raro que tomen varias veces por semana, pero que tomen una vez por semana afecta al 13% de los adolescentes. Y eso es un número muy complicado porque 13% significa que ese número multiplicado por, o sea, es una proporción multiplicado por el número de personas que estén en esas franjas de edad, van probablemente a tener problemas con alcohol en poco tiempo. Entonces, y durante toda su vida. nuestra idea es que el objetivo fundamental de la prevención es incrementar la edad de inicio. Entre más tarde se comience, menores los daños. Y hacer verle a las niñas que el consumo de alcohol en las mujeres puede tener consecuencias más problemáticas incluso que en los hombres. En los dos son muy problemáticas a nivel del sistema nervioso, pero en las niñas se presentan otro tipo de problemas, por ejemplo, conductas sexuales riesgosas que pueden terminar en embarazos no deseados, en violencia, agresiones por parte de hombres. Es decir, las niñas que toman alcohol con frecuencia sufren y tienen mayores riesgos que los hombres en campos diferentes a la afectación del sistema nervioso central, que en los dos es igual. Lo ha dicho, es el punto de otras lamentables consecuencias. Director, ¿qué comportamientos también encontraron relacionados con la pandemia? Ya usted nos mencionaba, por ejemplo, la venta por internet, ¿no? Pero además de esos cambios en los comportamientos, ¿qué hallaron ustedes? ¿Qué encontraron? ¿Qué les trajo esta pandemia? Nuestro estudio en este caso se limitó concretamente al alcohol. Este estudio era muy focalizado porque para nosotros es como el eje fundamental de todo el trabajo preventivo. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el consumo de alcohol disminuyó de una manera muy sustancial durante la primera parte de la pandemia y luego se fueron aflojando los controles. Recordemos que hubo una época en que prácticamente no le vendían alcohol, no se vendía alcohol en los supermercados, hubo otras épocas en las que solamente se vendía por internet y luego pues los controles que había en las casas empezaron a aflojarse y el cambio más grande que hemos visto nosotros durante este periodo, que nos parece un cambio tremendamente negativo, es el incremento del consumo en presencia de los padres, con autorización de los padres y en la casa. Porque quitar esa costumbre una vez que pase la pandemia va a ser complicado, porque la pregunta que van a hacer los menores es, ¿nos lo permitiste durante un año y por qué ahora nos dices que no? ¿Cuál es la razón? Y no hay ninguna razón. Entonces, eliminar ese comportamiento no va a ser fácil y es lamentable porque obviamente pues está asociado con mis papás lo permiten, luego no pasa nada, no es ningún problema. Lo puedo hacer en la casa y si lo puedo hacer en la casa estando con ellos, pues igual lo puedo hacer con mis amigos. Y esto nos puede llevar a un incremento del consumo de alcohol en una próxima medición. Una de las cosas que queremos hacer nosotros en el año 2022 es no hacer un estudio tan grande porque estos estudios son muy costosos. Trabajamos con 11.500 niños en muestras muy, muy seleccionadas y muy significativas, pero hacer por lo menos unos cuantos grupos en las diferentes ciudades y ver qué ha pasado con estos niños durante el periodo, digamos, post pandemia o post fase crítica de la pandemia. Claro, lo entiendo. Pues, señor Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos,
Nos alegra mucho tenerlo con nosotros para que nos explique con mayor detalle lo que ocurre en frente al consumo de alcohol en menores de edad. Lamentamos mucho ese lugar que estamos ocupando, lamentamos mucho los resultados, pero también nos alegra el trabajo que la corporación que usted dirige realiza, porque como lo venimos diciendo, la prevención pues nos puede evitar consecuencias lamentables y esperamos que, como usted nos decía, el próximo año o en el próximo estudio, pues el inicio de este consumo de alcohol empiece aún más tarde y no a temprana edad para que tengamos que ver esas consecuencias tan lamentables en nuestra niñez. Muchísimas gracias, director, por su tiempo esta noche. Muchas gracias, Daniela, por esta oportunidad de compartir con ustedes nuestro estudio. No, el gusto es nuestro. Así terminamos por hoy. Los dejamos para que ustedes también hagan sus propias reflexiones. Gracias por acompañarnos. Ya viene Signo Pesos. Que tengan buena noche y que descansen.